Melchorita Saravia Tasay, la sierva de Dios. El 6 de enero de 1895, en San Pedro de Grosso, donde nos encontramos aquí, nace Melchora Saravia Tasay. Fueron sus padres, el señor Francisco Saravia, y su madre, doña Agripina Tasay. En el caserío de San Pedro, todos eran una gente humilde, gente sencilla. Los padres y hermanos de la Melchora dominaban el trabajo en las haciendas, cosechando algodón y limpiando las acequias, con la producción de artesanía, de caña verde y junco. Desde muy temprana edad, Melchorita había aprendido el arte de tejer. Toda su familia se había dedicado a la confección de canastillas, de cestos y sombreros, ¿no? Que los sábados y domingos vendían en la ciudad de Chincha, y también aprovechaban para ir a las haciendas cercanas también para venderlas. Junto a este trabajo, Melchorita había iniciado sus primeras obras de caridad, brindando alimentos a los enfermos y a los más necesitados, ¿no? Lo que ella podía ver. A la edad de 17 años ya pertenecía a la tercera orden, y que había sido miembro de todas las posadías y congregaciones religiosas de León Soprado. Esto fue gracias a sus padres, ¿no? Por su papá de lo que es Melchorita, ya que se dedicaba también a estar en la iglesia, hacía los rosarios, ¿no? Hacía por cierta parte. Como habíamos dicho, había sido miembro, ¿no? de la tercera orden, ¿no? Los padres franciscanos, como premio a sus desvelos y virtudes, la hicieron guardadora de las llaves de la iglesia de San Pedro, para ella, templo donde nunca ella había faltado y donde se le veía siempre orando y arreglando todas las cosas sagradas dedicadas. Adoraba con suma demencia al divino niño Jesús y a Santa Rosa de Lima. Jamás ella había negado un concurso para una obra de caridad. Siempre, entre empresas, tendía la mano al prójimo, donde estaba en desgracia. En estos momentos, como nos encontramos este es el lugar donde ella solía vivir. Vamos a acercarnos a otro lugar. Muy buenas tardes, señorita. ¿Qué tal? ¿Me podrían decir su casa de Melchorita? Ella vivió acá. Ella vivió acá, sí. Ella vivió acá. Sí, con su hermana. Se quedó con su hermana, ya su padre ya había fallecido antes de... Después del fallecimiento de Melchorita, ¿quién se encargó de convertir este lugar en su casa? Hay un, como le digo, con su hermana que vivía, ya después se encargó su hermana, que era soltera. Ella por eso vivía acá y ella veía todo acá de sus bienes. Cuando Melchorita muere, deja su testamento de sus bienes a su hermana, con la que vivía. Y ya como su hermana era soltera, no tuvo hijos, falleció y ya pasaron a ser los sobrinos. Los sobrinos. Mi mamá era sobrina de ella. Sí, su hermana mayor de Melchorita es mi abuelita. Ella es mi tía abuela. Es su tía abuela. Sí, mi mamá era su sobrina. ¿Cuál es su nombre de usted? Yo me llamo Teresa Mateo Arias. No llevo el apellido por lo que... Mucho gusto, mi nombre es Jesús. Ah, ya, igualmente. Por eso ya su hermano, y ahorita hay un comité de custodio, que es para su beatificación, que el comité de custodio integra el alcalde como presidente, el párroco como tesorero y la familia es vocal. Qué bien. Sí, así es. Todavía está en proceso de beatificación. Okay. Muchas gracias por su apoyo y conocimiento. Igualmente. Gracias, un gusto conocerlo. Vamos a seguir continuando, pasando donde era la casa de Melchorita, ¿no? Era a su hermana y la familia ella se había encargado de hacer este lugar, ¿no? Un recordatorio, recordar de todo lo que hizo por ella, ¿no? Y este proceso que vino para que ella pueda ser sana. Vamos a pasar para que podamos ver. Acá podemos ver
Durante toda su vida ella se había dedicado, ¿no?, a lo que es el cuidado de su iglesia, también, como había dicho, al cuidado de su jardín, a coger sembrados de junco, ¿no? Ella se comulgaba y confesaba todas las semanas. Ella no le gustaba eran las fiestas y jaranas, a las que nunca ella acudía, ¿no?, a estas múltiples invitaciones que a ella le hacían. Siempre ella se prendía a decir que ella oía de estos pecados, ¿no? Anhelaba, ¿no?, a lo que es a la iglesia, ¿no?, las virtudes y dones, ¿no?, algo sobrenatural. En varias oportunidades, cuando en su humilde choza, ¿no?, llegó a faltar lo necesario para su sustento, ella, su hermana y sobrinitos, a lo que ella cuidaba, ella acudía a la iglesia y al regreso encontraba lo necesario para la alimentación del día. Todos los años, esto es para el 25 de diciembre, el día en su jardín, una extraña plantita que daba 13 hermosísimas flores que Melchorita cortaba y ofrendaba al niño Dios. Después que las flores eran cortadas, salían sus hojitas y después de algunos días se marchitaban y la plantita desaparecía, no volviendo a aparecer hasta el próximo 25 de diciembre. Esta extraña plantita era observada siempre por los vecinos. Cada vez que aparecía en su jardín esta extraña plantita, llamadas a la vecindad para que la vieran. Por estos dones poco comunes el pueblo la quería mucho. Por eso que jamás ella nunca le había faltado nada para el sustento de su familia, no obstante su marcada pobreza. Un cáncer maligno que tenía en la altura del pecho y el estómago había llagado y desgarrado todo su cuerpo. Sin embargo, ella jamás dio gestos de desesperación o de dolor, ¿no? Era un caso también sobrenatural, ¿no? Cuando se había construido la capilla de adobe, fue la primera la que fue a acudir, ¿no?, a estos oficios religiosos junto con sus padres. En la cual su padre en las noches se ponía de oficial de cantor, ¿no?, y de asesor, ¿no?, en la administración de la iglesia. Más tarde, la señora Carmen Yataco, junto a otros vecinos notables, habían donado un lote de terreno a la comunidad para la construcción de la iglesia. Ahí mismo Melchorita y su padre habían ido y fueron los guardadores de la llave. El día de su velorio que se había realizado en San Pedro, más de 3.000 personas de todas condiciones sociales estuvieron toda la noche acompañando sus restos. Minutos antes que se cerrara el ataúd para llevarle a su última morada. El numeroso público que se había acercado para despedirla había observado con verdadero asombro que su rostro se ponía sonrosado y transpiraba sendas gotas de sudor perfumadas. Muy buenas tardes con todos los presentes, mi nombre es Diego Barro Conde Rojas y a continuación con mi compañero estaré explicando lo que sería la casa de la hermana de Melchorita, la cual fue encargada de administrar toda su casa sencilla, que ella fue la que le dejó toda la casa a su nombre y cuando después de su muerte ella administró todo lo que son sus reliquias y restos en este lugar, convirtiendo en un tipo de templo, capilla, donde las personas puedan rezarle y conmemorarles algunos rosarios. Aquí podemos ver algunas oraciones, fotos de ella de agradecimiento por los milagros que hizo, o bueno, los deseos que se le cumplieron a las personas por su veneración a la Melchorita. Acá podemos ver una oración a la Melchorita, la cual dice: Melchorita Santa bendita, te doy las gracias por las atenciones recibidas en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por interceder por nuestras súplicas de salud, familia y economía. Gracias por aliviar la carga de dolor de la salud de mis padres, mis hermanos, mis tíos, tías. Pedirte, Santa bendita, por la humanidad entera y la paz del mundo. Nos bendiga hoy, mañana y siempre. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
Agradecimiento de la familia Rivera, Medina. Bueno, aquí podemos seguir viendo a continuación unas fotos, oraciones, peticiones que le hacen a la Melchorita en este templo, capilla, donde en el día de su cumpleaños vienen a festejarla, haciendo bailes, canciones, rosarios, etc. Aquí podemos seguir viendo las velas que dejan las personas, los siguientes rosarios que también le siguen dejando, y aquí podemos ver sus reliquias, o bueno, pertenencias, desde su ropa, algunas cartas y peticiones que le piden a ella diariamente. Bueno, algunas de sus vasijas que ella usaba de barro, una de sus ropas, sus túnicas, algunos rosarios también que ella usaba. Y aquí también podemos ver a los nacimientos, o bueno, al niño Jesús, que lo tenía, que aparte de ello, ella era muy devota al niño Jesús, y cuando tenía mucho tiempo, cuando tenía tiempo, hacía el nacimiento. Y corroborando lo que decía mi compañero anteriormente sobre una flor misteriosa que aparecía en su huerta, después de Nochebuena, esa flor siempre aparecía, pero después de su muerte ya nunca la volvieron a ver. Aquí podemos ver las fotos de Melchorita, los agradecimientos y... Bueno, continuando con lo que es su etapa religiosa o vida religiosa de Melchorita, se entiende que, bueno, se nos explica que el 16 de agosto de 1924 el presbítero Miguel Gamarra del convento Francisco de Ica admitió a la joven Melchora al noviciado de la tercera orden franciscana en Grueso Prado. Posteriormente, en las actas de hermandad, parece nombrada para el cargo de consejera o discreta vicaria del culto del 31 de enero de 1946. Su vida campesina, sencilla, humilde, caritativa y sacrificada por Dios y por lo prójimo, comprometida gráficamente por sus vecinos, los cuales decían acerca de ella que era una niña muy buena, y su vida se trataba de la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa. En el camino desde ese recorrido que ella tenía hasta el fin de su tiempo en la tierra, ella le hacía el bien con todos sin pedir ninguna limosna, sin pedir nada a cambio. Bueno, al parecer, al parecer Dios la tenía tanto aprecio que, complacido de sacar un anonimato de un alma sencilla, del pueblo, del campesinato, criolla, de esta gente tan sufrida y tan frecuentemente despreciada y maltratada, para manifestar una vez más que ante Dios lo que vale no son la riqueza ni los títulos nobles o la alta alcurnia, sino la virtud, la santidad y la sencillez y la devoción hacia el niño Jesús y hacia Dios. Con su amor en la Eucaristía fue desarrollándose un gran amor a la vida de la santidad. Fue su fe y el misterio de la Eucaristía, la presencia real de Jesucristo en la hostia consagrada, y esa fe en el santo sacrificio de la misa la lleva a entregarse con todo el alma a la contemplación de esos misterios y a sacrificarse por su amor a Jesús. De ahí su acendrado afecto hacia la Santa Misa, su ardiente amor a la Sagrada Comunión, su desvela por la limpieza y el ornato del templo y respeto y veneración al sacerdote. Bueno, aquí seguimos viendo algunas de sus pertenencias y también cuadros o figuras que dejan de la Virgen María y del Niño Jesús, siguiendo también las velas en veneración o bueno, rezos a la Melchorita. También se trata de explicar que la Melchorita también era muy devota de la Virgen María, ya que siempre hacía sus rosarios hacia ella, cumpliéndolo con gran devoción. Aquí podemos verlo. Le voy a hablar sobre la última etapa de vida. Ella misma puso en práctica lo que aconsejaba a los demás, evitando los peligros de pecar. Por eso huía de la ociosidad, madre de todos los vicios. La sierva de Dios no tuvo la oportunidad de estar en un internado religioso. Fue sin la duda el mismo Jesús a quien ella recibiría con gran favor en su primavera comunión.
inspirando así un gran amor a la pureza virginal. Refiere Marcela Rivera que visitándola antes de ir al nosocomio en su última enfermedad, dio muestra de horror al ver su pecho que era una llaga viva, y al darse cuenta del efecto que le causó le dijo: ¿qué sería si vienes mal? Sin embargo, no se lamentaba y se mostraba sereno. El doctor, observando que el mal que adolecía era cáncer y que uno de los senos tenía necrosis, quedó maravillado de que padeciera tanto sin quejarse. Admirando su heroica fortaleza, ingresó al Hospital San José de Chincha el 1 de octubre de 1951, con diagnóstico de cáncer al seno. Fue instalada en una sala de pago, dada su condición humilde. No tenía dinero para pagar la pensión de la superiora de la religiosa del hospital. Movida de compasión, dispuso que preparen un cuarto aislado y allí la colocó. Desde que quedó instalada, el hospital se convirtió en el jubileo a donde comenzó a fluir toda la clase de personas a visitarla, quienes le dejaban limosna. De suerte que al ver que se había acumulado una regular cantidad, se pensó que se podía hacer frente a los gastos necesarios para devolverle la selección de pagantes. Pero al proponerlo a Melchora, esta no quiso, diciendo que allí estaba bien y quería morir como pobre. Poco antes de su fallecimiento, la superiora autorizó que la comunidad de religiosas asistieran al cuarto de la enfermera y rezaran el Santo Rosario, y se notaba por ciertos gestos que ella lo seguía. Al terminar de rezar, fallece a las 7 de la noche del día 4 de diciembre de 1971. Al día siguiente se realizó el entierro. El cortejo fúnebre partió de Grocio y como no había cementerio hubo que llevarla a enterrar a Chincha, sin que mediara propaganda especial. Por la forma de santidad que se iba extendiendo, comenzó a fluir gente de Grocio Prado. Todos los días suelen acudir visitantes a la casita donde vivió la sierva de Dios, y sobre todo el 6 de enero, fecha de su nacimiento, acuden tanta gente no solo de las ciudades y pueblos comarcanos, sino de los diferentes y más alejados departamentos de la República. Refiere Josefa Flores de Poicón, quien compraba los sombreros que tejidos por Melchorita, mas estando esta en grave hospital, le sucedió un caso al que Josefa no dio importancia, pero después al averiguar las circunstancias quedó muy sorprendida. Sucedió que caminando Josefa Flores por las calles de Chincha, se encontró con la paciente y abrazándose, esta le dijo: estoy enferma, recién salgo del hospital, me quieren llevar a Lima, pero mi situación no me lo permite. No dejes de ir a la casa, si no me encuentras a mí, ahí mi hermana Eusebia. Y le entregó un sombrerito diciendo que era el último, que ella no te quería más. Y respecto a sus dos hijos que estaban enfermos y pensaba llevarlos a Lima, le dijo que tuviera paciencia, que se sanarían, y así sucedió. Pero al volver de Lima, Josefa ya había muerto. Melchorita, a la semana de ese encuentro, se vio Josefa con Eusebia y replicó que su hermana no había salido del hospital desde que ingresó en él. Buenas, ahora vamos a hablar sobre las etapas religiosas de Melchorita Saravia, para la cual nos dice lo siguiente, que el 15 de agosto del año 1924, el presbítero Miguel Gamarra del convento franciscano de Ica le admitió a la joven Melchorita al noviciado de la Tercera Orden Franciscana en Grocio Prado, por lo que posteriormente en las actas del mandato aparecen nombradas para el cargo de consejo, o también se le puede decir como discreta visceral del culto, del 31 de enero del año 1946, siendo su vida campesina entonces y un giro de ser una humilde persona de campo, sencilla, humilde, caritativa y sacrificadora por Dios y por el prójimo en general. Gracias a todo ese ego, por así decirlo, ahora la reconocían gráficamente como una persona bondadosa y nos escribían su vida como de su casa a la iglesia y de la iglesia a su casa. A todos les hacía el bien, por lo que entonces mencionaban como muy importante que Dios parece haberla complacido, sacándola, mejor dicho, del anonimato, de un alma sencilla del pueblo, del campesino y criollo, de esa gente tan sufrida y tan frecuentemente despreciada, por así decirlo, y maltratando, para manifestarles Dios una vez más, que ante Dios lo que vale no son las riquezas o los títulos nobles o altos alcurnias, sino la virtud y la sanidad con su amor a la Eucaristía,
siendo el factor clave para el desarrollo de su gran amor, para el desarrollo de la riqueza de su alma y del cuerpo, una clara conciencia de sus deberes religiosos para cumplir estrictamente con el gran honor o el gran horror del pecado mortal. Centrarnos así su vida de santidad de Melchorita Saravia, que fue su fe en el misterio de la Eucaristía y la presencia real de Jesucristo en la hostia, consagrando entonces, y fue entonces la fe en el santo sacrificio de la misa, que se llevaba a entregarse con todo su alma, al contemplar la misericordia y el sacrificio y el amor de Jesucristo ante nosotros. Gracias. Bueno, buenos días profesores y compañeros. El día de hoy le vamos a seguir hablando sobre Melchorita, su casa, su hogar y mayormente, como le digo, la Melchorita, y dado su gran deseo de aprender, pronto lo supo memoria y se aprovechaba de ello para sus rezos. Debido a la pobreza que los alejaba, Melchora desde su juventud tuvo que ocuparse en las ocupaciones del hogar, en el cuidado de sus hermanos menores. A medida que iba creciendo en edad, aprovechaba las oportunidades para reunir a los niños y jóvenes para hacerles rezar el rosario y enseñarles a dominar el catecismo. El trabajo material no les hacía desocuparse de la vida de piedad. Antes, por el contrario, sabía la importancia de vida en su pueblo natal. Al principio no había templo, pero ella desde muy joven se alistaba muy temprano los domingos y días de fiesta para ir a pie unos 5 kilómetros de Chincha Alta para oír a la primera misa, que era celebrada a los cuartos de la mañana y recibir la Sagrada Comunión. Asimismo, hablaba a los hombres descuidados y les insinuaba que debía acudir a cumplir el precepto anual de la confesión y comunión. Finish.